Señor, te adoramos en esta mañana. Recibe nuestra adoración, Señor. Eres digno de ser adorado, exaltado. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro protector, el que nos guarda y nos protege. Te adoramos, Señor, y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú hagas tu obra, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. Que tú trabajes en nosotros, que tú nos moldees, Señor, nos transformes, nos lleves a la imagen de Cristo Jesús. Que tu palabra sea viva y eficaz en esta mañana en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, y oramos, Padre, y recibe tú la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos los que están ahí detrás de la pantalla de la cámara. Eso. Ponga en silencio su teléfono en su casa. También. Nunca está de más. Y tener ese tiempo para adorar al Señor y para estudiar su palabra es algo que debemos apreciar siempre y agradecer a Dios por eso, porque aún tenemos la oportunidad de reunirnos y de, aunque sea de esta forma, virtual, esperando de que ya muy pronto se levanten todas estas medidas, ¿ya? Para que nos podamos reunir sin miedo y sin temor, ¿ya? Y podamos adorar juntos al Señor. Es interesante que uno está acá, escucha y el silencio eh, desde las sillas, ¿ya? Y esperemos que eso ya pronto ya termine. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos de esta manera. Si tiene su Biblia puede abrirla en Judas. Judas. ¿Qué le pondría a un hijo Judas? ¿Ya? Bueno, este es Judas bueno, entonces tiene que ponerle el Judas del libro de la Biblia, para que no lo confundan con el Judas Iscariote. Judas es el libro que miramos la semana pasada, la introducción. Hoy día vamos a comenzar aquí a estudiar los versículos 1 y 2. Esperemos poder llegar a los versículos 1 y 2, terminar en esta mañana. Y luego vamos a ir avanzando en estas semanas, ¿ya? Semanas y meses que nos quedan por delante para seguir estudiando este libro que es muy, muy oportuno. Y la razón es en el lugar en que está ubicado. Es un lugar en donde después de este libro viene, todos sabemos, el libro de Apocalipsis, que habla acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo y el regreso de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino. Pero durante ese tiempo el Señor se va a llevar a su iglesia y va a llevar a su iglesia a estar con Él 7 años y luego va a regresar a establecer su reino. Y durante esos 7 años se va a manifestar un hombre de pecado, el anticristo. Y cuando uno lee a Tesalonicenses, el segundo capítulo del segundo libro de Tesalonicenses, donde nos dice que antes de que este hombre se manifieste va a haber una partida, una apostasía, ¿ya? Y no es una apostasía, es la apostasía, ¿ya? En donde muchos hombres, mujeres, creyentes van a dejar o van a recaer o van a ir en contra de la fe, en contra de la palabra de Dios. Y fíjese que interesante,
Judas habla acerca de ese tema aquí. Antes de pasar al libro de Apocalipsis, Judas nos habla acerca del tiempo en donde muchos creyentes ya van a ser engañados, va a haber apostasía, van a haber apóstatas, van a haber hombres, mujeres que van a irse en contra de la fe. Y es importante que nosotros podamos entender que estamos en ese punto hoy. En un punto en donde el estudio de Judas, que es una carta bastante severa para advertir, para exhortar al creyente contra estos apóstatas y la apostasía que viene, es una realidad hoy. Entonces, por eso es importante, como diría alguien, comenzar por el principio. Versículo 1. Vamos a estudiar versículo 1 y 2. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Cristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Entonces, la semana pasada miramos que el escritor se identifica a sí mismo como Judas. Luego, aquí mismo, él habla acerca de quiénes son estos hombres que van a recibir esta carta, quiénes van a ser los que van a oír y en un futuro iban a leer esta carta, y habla acerca también del deseo que él tenía hacia ellos. Entonces, Judas dice aquí que es el que escribe esta carta. Nosotros la semana pasada hablamos acerca de que este Judas es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que ellos no creyeron antes de la resurrección, sino que vinieron a creer después. Juan 7, versículos 3 y 5 nos dicen eso. Puede usted mirar la introducción y puede chequear ahí la información de los hermanos que Judas tenía, y se identifica a sí mismo como este escritor y nos dice que es un siervo. También hablamos de que es un siervo, la semana pasada, un esclavo por elección, una persona que decide. Y fíjate, se identifica como este siervo de su maestro de por vida, por propia elección, por libre albedrío. Él escoge hacer esto. Ahora, ya vimos que Judas es un pariente de sangre de Jesús. Y podría considerarse, voy a poner eso ahí, para que todos sepan quién soy yo. O sea, que no soy cualquiera, sino que soy el medio hermano de Jesús. Pero aquí él se identifica y se considera a sí mismo solamente como un siervo de Jesucristo. Qué humildad y qué falta de humildad hay hoy día en relación a que por algún título, por algún grado, por algún posgrado, por algún doctorado o por alguna cosa que a lo mejor podamos lograr, nos tratamos de identificar y que la gente sepa quién soy yo realmente. Y yo creo que esto es lo que debería ser para todo creyente, para todo cristiano en este tiempo. Que puedan considerarlo a usted y considerarme a mí y verme a mí como un siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo. Yo creo que no hay mayor honor que ese, un siervo de Jesucristo. Él tenía una relación con Jesús, pero él está valorando aquí esta relación más importante, esta relación que va con Cristo Jesús, más que con la familia sanguínea. Lo que Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Son los que hacen mi voluntad. Bueno, Judas aquí está diciendo que eso es para él más importante. Judas no usó su relación familiar, terrenal aquí con Jesús, para decir, vean, escúchenme, porque yo no soy cualquiera. Entonces, claro, si hoy día a veces la gente le pide cuáles son sus credenciales. ¿Cuáles son sus credenciales? Haga su currículum cristiano. Bueno, esto y esto y esto. Pero ¿qué pasaría si fuera en el tiempo de Jesús? ¿Cuál credencial sería? ¿Qué sería lo más importante? ¿Cuál serían las credenciales de Juan el Bautista? Yo me he visto de esta manera, como langostas y vivo en el desierto. Y escucho la voz de alguien que me habla.
Por eso los fariseos no lo aceptaron. Por eso no lo aceptaron. Pero Judas se identifica, humildad. Es muy importante recordar que el ministerio es estar abajo, no arriba. Es servir, no es de otra forma. Es así como debemos vernos. En el momento en que pensamos que somos alguien, entonces caemos. Judas, siervo de Jesucristo. Luego dice aquí, y se identifica, o identifica aquí a quién es el Señor que Él tiene, y lo identifica con un nombre y un título. Fíjate, dice aquí que es Judas, siervo de Jesucristo. El nombre Jesús representa y habla de su humanidad. Habla de quién es Él, lo que Él vino a hacer. Ese es el nombre que Él recibe en su encarnación. Nombre Jesús, que es la traducción o la transliteración del nombre Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Entonces vea cómo se está relacionando Judas aquí. Judas dice, soy un siervo de el que es salvación. Soy siervo de Jehová, de Jesús, que es Jehová es salvación. Y esto fue ratificado a José. Cuando José no quería recibir a María, el ángel se le aparece, le dice, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo es. En Mateo capítulo 1, el versículo 20. Y luego en el 21 le dice, hey, vas a tener un hijo, ella va a dar a luz un hijo y vas a ponerle por nombre Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y toda esta declaración que el ángel le da a José es en acuerdo a lo que la profecía había dicho. Y dice en Isaías 7:14, la Virgen concebirá. Entonces dice que Él es siervo de Jesús, el Salvador, pero también dice que es el Cristo. Este es el título, representa aquí su deidad y su origen celestial. Cristo significa el ungido, es un título aquí. Este es el Mesías que fue profetizado desde el principio. En Génesis 3:15, Adán y Eva pecaron y el Señor le dice a ellos, después de haber pecado, que ella va a concebir de la simiente de la mujer. Nacerá el Salvador del mundo, nacido de una virgen. El título Cristo aparece más de 530 veces, más de eso en el Nuevo Testamento. Y usted lo ve, el nombre de Jesús en varios nombres o varias combinaciones de títulos y nombres. El Cristo, el Salvador del mundo, Cristo, el Salvador del cuerpo, el Señor Jesucristo, Jesucristo nuestro Salvador, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Y usted sigue y va a encontrar títulos y nombres para Él. Este es su Señor. El Salvador es su Maestro, es el que vino, es el ungido de Dios, el que Dios envió. Por eso es importante que nosotros podamos entender a quién estamos sirviendo. ¿Quién es aquel al que servimos? ¿Es mi Salvador? ¿Es mi Señor? ¿Es el enviado de Dios para salvar? ¿O estoy sirviendo a quién? Pero también aquí se identifica y dice que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La palabra hermano aquí es adelfo. Y en el Nuevo Testamento se usa de diferentes maneras y el contexto es el que determina el significado. Y una de las formas en las que se usa en el Nuevo Testamento es para referirse a parientes de sangre. Y de esta forma es la que está aquí en Judas. Dice que es su hermano en sangre, no es un primo como enseña una iglesia, sino que es un hermano en sangre. Y esta iglesia enseña que es un primo porque tiene una doctrina que habla de la virginidad perpetua de María, que no es consistente con lo que enseña la Escritura. ¿Y cómo sabemos que Jesús o Judas está hablando de su hermano? En Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, usted ve ahí el registro de los hijos, ¿ya?, de María.
y se identifican a ellos. Uno de ellos es Jacob y el último es Judas. Ahí. Estos son los que ellos tuvieron, María y José, después del nacimiento de Jesús. Este Jacobo es el líder de la iglesia en Jerusalén, Hechos 15:13. Es el que estuvo ahí en el primer concilio, en donde se estaba hablando y debatiendo acerca de la libertad de los gentiles y qué debían hacer. Y él dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no poner más carga que esta. Él es el que estaba ahí. Gálatas 1:19 nos dice que Pablo lo vio a él. Y Santiago escribe también un libro, este Jacobo es el mismo Santiago, y en Santiago 1:1 dice que Santiago se considera como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se identifican los dos de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo interesante? Vea la actitud de este Judas. A Judas no le importa ser el segundo, no le importa ser el hermano de... No le importa eso. Hoy día lamentablemente hay unas luchas por popularidad, unas luchas por ser el primero, por ser el mejor. ¿Quién va a estar? ¿Va a estar él? No, si está él yo no voy. ¿Va a tocar él? No, no va a tocar él. Ah, bueno, entonces toco yo. ¿Va a cantar él? ¿Lo va a enseñar? No. Judas sencillamente no le importaba eso. Judas fue llamado por el Señor para cumplir un propósito y ese es el propósito que él iba a cumplir, independientemente del lugar que fuera a ocupar. Primero, segundo, tercero, cuarto, líder o lo que fuera. Sino sencillamente él no le importó eso. ¿Y qué es importante es eso? Mostrar, no solamente decir yo soy el hombre más humilde de la tierra, sino realmente serlo, vivirlo. Vivirlo cuando alguien está sobre ti y te dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es correcto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Entonces, estos hermanos de Jesús, Judas y Jacobo, son un ejemplo ¿ya? De personas que Dios usa a pesar de que ellos no creyeron en Jesús al principio. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de estos dos personajes? Vea, Judas y Santiago fueron dos niños que nacieron, y podríamos decir, en un hogar creyente. Ya hoy día, por ejemplo, en un hogar de cristianos, imagínate, en la casa de María y José. Ahí ellos crecieron, en un hogar, podríamos decir, cristiano. Pero ¿qué es lo que ocurrió con ellos? No creyeron. No creyeron en Jesús, no hicieron a Jesús su Señor y su Salvador en un principio. Es como algunos hoy día que van a las iglesias, bueno, ahora ya no van, a veces están ahí a lo mejor detrás de la pantalla, ahora del computador toda la semana, todos los domingos, entre semana. Van a retiros, participan en actividades, en reuniones Zoom, en todo lo demás, pero su corazón es duro. Su corazón es duro. La palabra de Dios no penetra en su vida. Es como la semilla que cae sobre ese corazón. Y ese joven, ese niño, ese adolescente está ahí. Pero cada vez que escucha la palabra, esa palabra es arrebatada por el maligno. Bueno, están estos jóvenes aquí, Judas y Santiago. Algunos de estos vienen a Cristo, de estos hijos que son medio rebeldes, y se salvan. Y están en las iglesias, pero llega un punto, y ahí es donde es importante entender, que el hecho de que esté en una iglesia o en un hogar cristiano no garantiza que él va a seguir a Cristo. Ah, es que yo soy cristiano y él va a ser cristiano, no es una decisión personal. Y vas a ver que lamentablemente a veces muchos jóvenes comienzan a comprometerse y comienzan a vivir en pecado y comienzan a vivir afuera en el mundo, en la fornicación, en drogas, etcétera, etcétera. Comienzan a alejarse de Dios y aún así siguen viniendo a la iglesia, porque a veces los padres los traen. Pero están viviendo una mentira. Entonces la pregunta es, ¿pueden haber realmente nacido de nuevo? Puede que no, pero también puede que sí. Pero se alejan de Dios. Entonces,
no tienen raíces, sus corazones no están firmes, son superficiales, y cuando vienen los problemas es cuando la gente realmente se ve dónde está cimentado, dónde están. Cuando comienzan a darse cuenta de que hay situaciones, tribulaciones, persecuciones, entonces el corazón realmente comienza a ahogarse con las espinas, con las tribulaciones, con todo lo que el mundo ofrece, y comienzan a alejarse del compañerismo, del servicio y de comprometerse con el Señor. No se comprometen con el Señor, no están comprometidos en el estudio de la palabra, no están comprometidos con la comunión, el compañerismo, y no sirven. Entonces, revisa, ¿estás comprometido con la palabra? ¿Estás teniendo compañerismo con creyentes? ¿Estás deseando servir? Porque eso puede ser una señal de cómo estás, de cómo está tu vida. Todas las advertencias de permanecer como siervos, todas las advertencias que están en las Escrituras para no apartarse de Dios son para los creyentes. Y este libro nos advierte acerca de eso. Un incrédulo no puede recibir esta advertencia porque no está en Cristo. No está en Cristo Jesús. Y las advertencias siempre son ¿para qué? Para que nosotros tengamos cuidado y podamos producir fruto a 30, 60 o al 100 veces. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces Judas es el que escribe esta carta y podemos ver lo que Dios puede hacer a pesar de alguien que ha desperdiciado algunos años de su vida, si se arrepiente. Pero ahí es importante entender eso, que a veces hay personas que van a estar y están, pero realmente están obligados. Ahí están. Y están haciendo esto y aquello, pero en realidad su corazón está lejos, está lejos. Entonces la única manera es de poder tener ese encuentro personal con Cristo Jesús y arrepentirse de tus pecados. Ahora dice el versículo 1, a quien escribe esta carta, dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo o en Jesucristo. Fíjate aquí la descripción triple que hace Judas de los lectores. Estos son los que van a recibir la carta. Esta es la primera de muchas triadas que se distinguen en este libro aquí. Y los identifica. Entonces lo primero, entendamos, esta carta es a los creyentes. Fíjate, llamados, santificados, guardados. ¿Dónde estaban estos creyentes? Miramos la semana pasada, pueden en Jerusalén, Alejandría. El punto aquí es que Judas se refiere a Pedro, no al revés. Y Judas está escribiendo al mismo grupo de personas a las que Pedro lo hizo. ¿Y dónde estaba escribiendo Pedro? Asia Menor. La mayoría de ellos eran gentiles y habían algunos judíos. Entonces, a veces la gente dice, ay, pero ¿dónde estaban ubicados? Aquí lo importante es el contenido de la carta para aquellas personas que iban a recibir. En este caso somos nosotros ahora. Fueron para ese tiempo, pero ahora es para nosotros. Y la advertencia que está en el contenido de esta carta es contra el engaño de los falsos maestros y de los apóstatas. Y estas tres descripciones lo que hacen aquí es sencillamente mostrar la condición espiritual de los creyentes. Primero nos dice aquí a los llamados, ¿ya? Y habla aquí con respecto a salvación. Y habla acerca de la eficacia de Dios hacia el creyente. Es lo que tiene que ver. Ahora, que es interesante que en el texto original ya está al final de la frase. Al final de la frase. ¿Ya? Primero santificados de Dios en Padre, guardados en Cristo, llamados. Pero aquí aparece al principio y habla de estos llamados. Muchos llamados, pocos escogidos. Entonces ahí vienen estos hombres con su calvinismo y con su enseñanza, hablando de elección y predestinación. Pero aquí hay que entenderlo dentro del contexto en el que está hablando.
el Judas, hermano del Señor. Y habla aquí de empatía, de un llamado, ¿ya? En el sentido de ser invitado, no forzado, sino que tiene que ver con unas personas que fueron llamadas. Ejemplo, yo te puedo invitar y te puedo hacer una llamada, véngase a mi casa hoy a las 5 de la tarde porque va a haber una parrillada increíble. Bueno, esto lo puedo decir hoy, pero yo sé que no van a llegar, ¿ya? Muchos. Pero, ¿cuál es el punto? Yo te estoy llamando. Marca tu teléfono y te llamo y te llamo. Ahora tú tienes que contestar. Bueno, de esto está hablando aquí. Te estoy invitando a una fiesta, te estoy invitando a un banquete. Pero el asunto tiene que ver con la respuesta que tú haces aquí. Y te está llevando a este punto. Esta es la obra previa que hace el Espíritu Santo en la vida del pecador, cuando lo lleva a ese lugar de arrepentimiento, a que la persona pueda colocar su fe y descansar su vida y poner su vida en las manos del Señor Jesús como su Salvador, por su propia voluntad, no por elección incondicional. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, iluminando y trayendo convicción por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que las personas reconozcan que son pecadores, que necesitan un Salvador y que vengan a Cristo Jesús y se arrepientan de sus pecados. Esto nunca es en contra de la voluntad del pecador. La invitación siempre está para que él ejerza ese libre albedrío. Cada uno de ustedes, los que están ahí, espero que ninguno esté obligado detrás de la pantalla. Que usted decidió libremente estar ahí. Que necesita entender que primero para realmente llegar a Dios, usted necesita entender que necesita perdón, necesita arrepentirse. Cuando se arrepiente es perdonado y es salvo. En Juan, en capítulo 3, en el versículo 3 al 5, el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dice esto. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu, convenciéndonos de pecado. ¿Para qué? Llamándonos a venir a Él, a reconocer nuestra condición para nacer de nuevo, por medio del Espíritu. Aquí. En Tito 3:5 dice que no nos salvó por obras de justicia, para que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, una persona es un cristiano porque Dios lo ha llamado. El punto es responder a ese llamado cuando sucede. ¿A quiénes ha llamado Dios? A todos. Es lo mismo, si ahorita está sonando el teléfono, no tiene ningún sentido que ese teléfono suene. No va a producir ningún efecto ese sonido si usted no contesta. No va a saber. Lo mismo con el llamado. Pero también dice a estos que son santificados. Hay algunos manuscritos que ponen la palabra no santificados, sino la palabra amados. Amados. Y aquí el apóstol o Judas está escribiendo aquí a los santificados o a los amados. Usted es amado por Dios o santificado por Dios. Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Para mí no tengo ningún problema. El amor de Dios por el creyente. Si es la palabra que es santificado, quiere decir que usted y yo hemos sido apartados. Aguiazo es la palabra. Apartado de lo que es profano, apartado de lo que es del mundo, para ser dedicados para Dios. Se aparta del mundo, pero para Dios. O sea, la vida cristiana es eso. Dios nos aparta, pero no es para que vivamos para nosotros, sino vivamos para Él. Ya mi vida ya no es consagrada para mí, es consagrada para Él, es dedicada para Él. Aquí. Entonces, aquí nos dice Judas, somos llamados, somos santificados, ¿ya? Somos santificados en el Señor, por el Señor, cada uno de nosotros. Y este es el contexto. El énfasis aquí está en lo que Dios está haciendo. Pero si usted va al versículo 20, usted va a darse cuenta también
de la responsabilidad humana que nosotros tenemos. Hay un lado divino. El Señor nos ama, el Señor nos llama, el Señor nos santifica. Pero en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos. Fíjate, sobre vuestra santísima fe, nuestra responsabilidad, el lado divino, versículo 1. Pero aquí está nuestra responsabilidad, el lado humano. Para evitar ser engañados, dice el apóstol o Judas aquí al final. Dice, usted debe edificarse, orando en el Espíritu, conservaos. ¿Ya? Y vamos a ver que esta es la misma palabra que sale aquí en el versículo 1, guardados. Debemos hacerlo también en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí. Entonces, aquí está el resultado. Algo que se hace en el pasado, que tiene presente y en el contexto como está, resulta todavía en efectos permanentes aquí. Entonces, habla aquí de que somos santificados o amados. En Dios hemos sido, has sido y eres santificado o eres o has sido amado aquí. Eso es lo que el Señor ha hecho. Receptores del amor de Dios y el objeto del amor de Dios. Pero no solo eso, también nos dice aquí que somos guardados. Y aquí tiene como finalidad el hecho de mostrar la fidelidad de Dios al creyente. Fíjate, Jesús es nuestro guardián. Jesús es nuestro protector. Y Judas usa esta palabra 5 veces. Guardados. Aquí. Proteger, sostener firmemente, vigilar. Esto es lo que Él hace. ¿Con quién? Con aquellos que Él ha llamado. Con aquellos que están santificados. Han sido también guardados por Dios el Padre como un resultado presente y permanente. Pero no solo eso, sino que también somos guardados, somos el objeto del cuidado y del guardado y de la protección permanente y vigilancia permanente de Dios. Otra vez, esto no anula la responsabilidad humana aquí, pero nos da la confianza en que nuestra seguridad está en Cristo Jesús. En Jesucristo dice aquí. En Juan capítulo 17, versículo 11, Jesús estaba orando y hace esta oración. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos. Es la misma palabra. Es la misma palabra en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, usted y yo sosteniendo para que me sostengan. Él nos sostiene y nosotros nos sostenemos de Él y seguimos firmes en Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es el que nos guarda. En Él está nuestra confianza. Entonces, el principio de la Biblia siempre es el mismo. ¿Cuál es? Dios inicia. Dios siempre es el iniciador, pero Él espera que el hombre responda. Ese es lo que usted ve por medio de las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas 15, versículos 3 al 7, está la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan? Las 100 ovejas, se perdió una. ¿Qué hace el pastor? Va a buscar esa oveja. Luego, ahí mismo, en el versículo 8 al 10, está la parábola de la moneda perdida. ¿Qué hace la mujer? Y se comienza a barrer la casa y da vuelta a toda la casa para encontrarla, esa moneda perdida. Y luego ahí, una de las más famosas parábolas, ahí en Lucas 15, del 11 al 32, la de los 2 hijos perdidos. ¿Ya? El hijo pródigo y el otro. Algunos dicen que ese es el contexto es el cristiano volviendo. No, dice el padre que el hijo estaba muerto. Y el contexto, ¿cuáles son el contexto de estas 3 parábolas? El énfasis, fíjate en el versículo 7, la frase clave es que hay gozo, alegría en los cielos. ¿Cuándo?
cuando un pecador se arrepiente. Ese es el contexto. Dios es el que inicia. Y cuando el hombre viene, cuando el hombre se arrepiente, hay gozo en los cielos. Este es el tiempo en el que estamos viviendo, en donde mucha gente necesita recibir a Cristo Jesús. Y la razón es muy sencilla. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie pase por ese terrible evento de morir y ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, separación eterna de Dios. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que no creen en Cristo Jesús, que rechazan el llamado y la invitación de Jesús. Vea lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, dice Ezequiel, vivo yo, dice Jehová el Señor hablando aquí, que no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? ¿Quién es pecador? O más bien, póngalo usted, ¿quién no lo es? Entonces esto aplica para todos. Para todos, no para algunos. Es para todos. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Y cómo lo podemos también tomar esto? Bueno, ¿por qué va a morir usted? ¡Qué gentil! ¿Qué tiene que hacer? Vuélvase de su mal camino. ¿Cuál es la razón? Porque es impío, es pecador. Es pecador. Pero Dios quiere que usted venga. Capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro, dice que Dios no quiere que el hombre perezca, que ninguno perezca, dice. Más bien que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero ese es el deseo de Dios. Llamando. Y no es un deseo falso, voy a llamarlos para que no vengan, pero en realidad no los quiero, no. Fíjate, Adán y Eva tenían libre albedrío para obedecer o desobedecer, así como para arrepentirse después de caer. Y eso es lo que ellos hicieron. Dios les dio dos cosas, la bendición de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dios no los forzó. Así es también para cada creyente. Cada creyente debe venir a Dios. Dios los llamó a ellos, los invitó a arrepentirse y ellos lo hicieron. ¿Cómo sabemos que Dios los trajo al arrepentimiento? ¿Se acuerdan que dice que Él los vistió con ropas, con la piel de estos animales, de estas ovejas, como sacrificio de sangre? Es lo que Él hizo. Se arrepintieron. Pero ellos tenían la posibilidad de desobedecer o de obedecer. Decidieron desobedecer, consecuencia, pecado. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, del impío, sino quiere que todos vengan al arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Responsabilidad. Dios hace lo que solo Él puede hacer y nos dice que debemos hacer nosotros. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo. Entonces, guardados, santificados, llamados. Pero fíjate ahora aquí en el versículo 2, para terminar, en estos tres palabras que usa Judas aquí. Es el saludo que Judas hace. Versículo 1 es como la introducción y aquí está el saludo que es muy común en ese tiempo. Y esto es algo que solo Dios puede impartir a los creyentes. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicada. La primera es misericordia. Eso es lo que el Señor quiere, porque eso es lo que el Señor es. Fíjate, la misericordia, y aquí está hablando de esta compasión tierna de Dios. La misericordia son uno de los atributos morales que Dios tiene. Esos atributos que son comunicables y que Dios quiere que usted y yo poseamos y que se le imparte al creyente. ¿Cuáles son esos? Bueno, santidad, justicia, fidelidad, misericordia, gracia, bondad, benevolencia, amor, paciencia. Dios quiere que manifestemos eso. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Ahora hay otros atributos que son naturales o que no puede transmitir. No
puede comunicar porque son absolutos de Él. Solo Él posee. La omnipotencia, todopoderoso, la omnisciencia, Él todo lo sabe, omnipresencia, Él está en todas partes, su eternidad, etcétera, etcétera. Son atributos de Él. Pero Él quiere que nosotros podamos manifestar aquellos que nos ha dado. Ahora, ¿qué es misericordia? La palabra misericordia significa amabilidad o buena voluntad hacia una persona en la miseria. El problema es que muchos quedan ahí. ¿Por qué? Porque sigue la definición. Dice, en la miseria, angustia o aflicción. No solamente eso, sino que va más allá aún la misericordia, unida al deseo de ayudar. O sea, no solamente, ay, pobrecito, cómo está sufriendo, qué angustia está pasando, qué aflicción, qué miseria está viviendo. Eso no es misericordia. Misericordia es sentir eso y a la vez ese deseo de ayudar, de rendir, de dar la mano a otro. Y ese es el deseo innato de Dios, de tener piedad, de socorrer a los necesitados, al incrédulo y al creyente. No importa, Él tiene ese deseo. La misericordia es ese atributo por el cual Dios también nos imparte menos de lo que merecemos en términos de juicio, en términos de culpa. Aquí. Y eso es algo que debemos nosotros mostrar. Misericordia de uno hacia el otro. ¿Quieres misericordia? Da misericordia. ¿Cómo son las misericordias del Señor? Son nuevas cada día. Entonces es la bondad de Dios. Pero cuidado con confundir esto, con confundir la bondad de Dios con la misericordia de Dios, como que si Dios es un Dios permisivo y que permite que la gente practique el pecado sin consecuencia. Números 14:18 dice esto: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es justo, es misericordioso, pero es justo. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora, tarde o temprano Dios va a ver tu maldad. No es que no la vea, va a tomar acción. Va a hacerlo, va a visitar. Y eso es algo que no debemos olvidar. Entonces, aquí habla de misericordia. Y fíjate en el contexto en el que está hablando Judas de misericordia. Está hablando en un contexto de una carta en donde mucha falsa enseñanza hay. Entonces, cuando engaño está involucrado, cuando falsas enseñanzas están involucradas, el creyente necesita mucha misericordia para impartir al otro que está enseñando falsas enseñanzas, para tratar con estos falsos maestros aquí. Esta es la bondad de Dios también con nosotros. Así también debemos manifestarlo. Entonces, esto es lo primero que Dios nos muestra aquí por medio de Judas. Él nos da misericordia grande. Vamos a ver un poco más después de eso aquí. También nos da paz. La idea de paz aquí, ¿ustedes saben de dónde viene el nombre Irene? De paz, eso es, proviene de la palabra paz. Entonces, ¿qué es la Irene? La Irene es paz, en el griego, Eirene. De ahí viene el nombre Irene. Y habla de tranquilidad, y habla de descanso de Dios, la paz con Dios. Si está hablando la creyente, ya tienen la paz con Dios. Y ahora Él está hablando aquí de la paz de Dios, que todos nosotros necesitamos aquí. Y la palabra paz, eirene, significa unirse o establecerse en uno, estar ahí. La paz de Dios nos une. ¿Nos une a qué? A su voluntad, a su propósito. Y por eso podemos estar confiados y recibir fuerzas para descansar en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la voluntad y propósito de Dios. Y sabemos que Dios está en control. No importa la circunstancia,
en la que nos encontramos aquí. Estos son los beneficios de la paz. Pero también son importantes en medio de estos falsos maestros. No se agiten, no se esté ansioso. Ay, que hay tantos herejes, hay tantos. Tenga paz. Por eso dice, nada estáis afanosos, antes sean conocidas delante de Dios. Y siempre lo aplicamos eso ¿a qué? A problemas, a situaciones, pero también cuando hay falsa enseñanza, no se afane. Tenga paz. ¿Ya? Y fíjate, esta paz va directamente relacionada con la oración. ¿Quieres paz? Ora. Deposita delante de Dios todas tus angustias, todas tus preocupaciones, todos tus afanes. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar nuestra vida. También la paz es el segundo fruto o es lo segundo que viene después del fruto del Espíritu. Gozo, paz. Eso es lo que el Señor viene a darnos. Seamos misericordiosos, tengamos paz, pero también nos dice amor, el amor de Dios. Y todo esto, ¿cómo debe ser? Dice, multiplicado en sus vidas. En sus vidas. Y este es el amor que debe ser mostrado en la vida de cada uno de nosotros. La palabra aquí es ágape. Y ese es el amor de Dios. Acuérdense, Dios es amor. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar en la vida de cada persona. Por eso aquí dice que todo esto, misericordia, paz, amor, os sean multiplicados. Esto mismo se encuentra ahí en Pedro. Es lo mismo aquí. Pedro usa gracia y paz. Aquí usa Judas, misericordia, paz y amor. Es lo que necesitamos. Trate con falsos maestros, tratar con aquellas personas que están enseñando falsas cosas. Para no apostatar, bueno, necesitamos gracia, paz, misericordia, amor en nuestras vidas. La primera vez que la palabra amor aparece en la Biblia es en Génesis, en capítulo 22, el versículo 2, donde habla acerca del amor de un padre hacia su hijo. Como Dios le ordenó a Abraham, ¿se acuerdan? Ir y sacrificar a su hijo en el monte Moriah, allá, ahí lo vas a sacrificar. Proféticamente y en tipología mostrando lo que 2000 años después Dios iba a hacer en ese mismo monte, sacrificando a su hijo. ¿Y cuál es la relación del padre con el hijo? En Mateo 13:17 dice, este es mi hijo amado. Es la relación en quien tengo complacencia. Entonces la primera vez que se habla de amor en la Biblia es el amor de un padre hacia un hijo. Y esa es la referencia del padre hacia su hijo. Él envió a su hijo a este mundo para morir por nuestros pecados. El padre ama a su hijo. Pero también el padre ama al mundo y por eso da a su hijo con nosotros. Este es el gran amor de Dios, Juan 3:16. Dios es amor, primera de Juan 4:8. Nosotros lo estudiamos aquí. Y Él quiere que nosotros manifestemos este amor en su máximo potencial. ¿Cómo lo podemos manifestar? 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Ahí está. Hágase el examen. ¿Es pasivo, es paciente, etcétera, etcétera? Bueno, ahí es como Dios está trabajando en su vida. Y Dios nos amó, dice Romanos 5:8, mostrando su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces este es el amor que no depende de la condición o de alguna experiencia en particular o de alguna situación, de alguna causa, sino sencillamente se da. Esa es la gran diferencia de este amor. El objeto del amor es triple. Su hijo, el creyente, el mundo. Así es como Dios nos ama. Y ese es como también nosotros debemos amar. Acuérdese, ninguno de nosotros era perfecto. Todos Dios nos amó cuando éramos pecadores. Por eso es importante que nosotros podamos manifestar todo esto en nuestra vida, en este tiempo especialmente. La misericordia de Dios.
A veces estamos tan encerrados o tan ahí metidos en nuestros problemas que nos olvida a nosotros la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Cante de las misericordias del Señor. Salmo 89:1. Cantaré perpetuamente de las misericordias de Dios. Sepa que Dios tiene misericordia sobre todas sus obras. Dios es misericordioso, dice la Escritura en el Salmo 103, versículo 11, sobre todos los que le temen. Usted teme al Señor, Dios tiene misericordia de usted. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Levíticos, Lamentaciones 3:22, por su misericordia. Da misericordia, recibe misericordia, Mateo 5:7. Mostrar la misericordia con alegría, Romanos 12:8. Él es el Padre de la misericordia, nos dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 1:3. Y cuando usted recibe misericordia, la que hemos recibido, dice Pablo que no vamos a desmayar, 2 Corintios 4:1. La misericordia es la que nos mantiene firme aquí. ¿Y cuánta es la misericordia que Dios tiene? Un montón, es rico. Efesios 2:4. Rico en misericordia. Acérquese valientemente ¿a cuál trono? Al trono de la misericordia. ¿Tiene necesidad ahorita? Vaya confiadamente y va a encontrar misericordia aquí. Tenga misericordia con las personas que usted está juzgando, para que sea juzgado también de la misma manera. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2:13. Entonces, Dios quiere que usted y yo manifestemos y conozcamos de la misericordia de Dios, del amor de Dios. La misericordia perpetua, grande, segura, nueva, abundante, todo el tiempo. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Dios quiere que amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Eso es el llamado de Dios. ¿Cómo quiere usted ser conocido? Como Dios dijo que deberíamos ser conocidos. ¿Y cómo dijo que debíamos ser conocidos? Como nos amábamos. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Un amor sin fingimiento, un amor de esposo a esposa, un amor de esposa a esposo. Vínculo perfecto, dice Colosenses 3:14, es el amor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice aquí que abundemos, que esto abunde. No solamente lo tengo, no, crecer más y más. Lo mismo dice Pablo en Filipenses 1:9. Amor debe abundar, misericordia debe abundar. A la medida en que usted se acerca a Dios en oración, su paz va a abundar. Y esto es lo que Él les está escribiendo en este tiempo. Prepara todo para lo que viene. Y fíjate, los recursos con los cuales Él les está hablando a ellos no son recursos de ellos, sino recursos de Dios. Esto es lo que Dios nos da. ¿Usted lo necesita? Dios lo da. Dios lo da. Entonces, si usted ha escuchado de Jesús, ha escuchado el llamado que Él ha hecho a su vida, acuérdese. Dios llama, pero lo importante es que usted responda. Debe contestar el teléfono. La gente se pregunta cómo puedo ser salvo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo. Ese es el paso aquí. Y Él está ahí dispuesto para salvar. Lucas 19:10 dice que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Eso es lo que el Señor está haciendo hasta este día. Y esa es la palabra fiel que debemos entregar. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Entonces, si hay alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, bueno, es el tiempo. Busca a Jehová. ¿Qué dice Salmo o Isaías 55? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55, versos 6 y 7. Búsquelo. Si usted lo busca a través de Jesús, usted lo va a encontrar. Es ahí donde debe ser. Entonces, este es el tiempo en el que debemos entregar el mensaje. Es que tengo muchos problemas y todavía tengo cosas que arreglar. No, tiene que venir como tal como usted.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Quién no está trabajado? ¿Quién no está cargado? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha pecado? Bueno, dice el Señor, venga, venga a mí. Y si usted viene a Él, sepa que en la casa del Padre hay muchas moradas para todos aquellos los que hemos creído en Él. Todos necesitamos en un principio haber recibido a Cristo Jesús. Si usted ya lo hizo, gloria a Dios. Si usted no lo hizo, es la oportunidad. Está ahí. Es posible, está el ofrecimiento y es a través de Cristo Jesús. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es creer. Primero, reconoce tu pecado. Es lo primero. Porque a veces le hablamos a la gente de que sí, Dios es bueno, sí, pero para que la gente pueda entender, primero debe reconocer que es pecador. Eso es lo primero. Que es pecador. En Nehemías 9:33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, nosotros hemos hecho lo malo. En Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Entonces lo primero es eso, reconocer que eres pecador, así como todos un día lo hicimos. Y ahora somos pecadores, pero sí, pero regenerados, renacidos de nuevo. Luego arrepentirse de todos sus pecados y creer en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ese es el paso aquí. Aceptar y confesar como tu Salvador. Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte, reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, recibir y aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Ese es el paso. Y si usted como cristiano ha caminado y se ha alejado, bueno, es tiempo de que vuelva. Es tiempo de que vuelva. Porque el tiempo es corto, los días son malos. ¿Cuándo va a venir el Señor? Puede ser hoy. Y debemos estar listos y preparados. Hoy es el día aceptable. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Y oramos, Señor, en esta mañana pidiéndote que nos ayudes a que la misericordia, la paz, tu amor, Señor, abunde más y más en nosotros, Señor, y que podamos compartir esto. Que realmente seamos misericordiosos. No solamente que tengamos buenas intenciones, sino que vamos más allá de eso. Que podamos caminar una milla extra. Que podamos desprendernos, Señor, de lo que tenemos para ayudar a otros. Que podamos estar en paz en medio de las tormentas. Y que el amor que sobrepasa, Señor, todo entendimiento esté llenando, Señor, nuestra vida. Y que lo manifestemos con nuestros hermanos, con los prójimos, con aquellos que no te conocen. Y que puedan ver, Señor, cómo nos amamos los cristianos. Y oro, Señor, por aquellos que no te conocen, para que puedan venir a ti, para que realmente puedan entregar su vida a ti y entender que son pecadores y que sin arrepentimiento, sin recibir ni aceptar el perdón, la gracia de Jesucristo, sin aceptar a Jesucristo, están condenados al infierno. No porque Dios los condena, sino porque ellos rechazan la salvación que tú estás dando a través de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, que los está llamando, los ha estado llamando y los sigue llamando y trayendo a convicción en su corazón, ellos puedan abrir y puedan, Señor, tomar esa decisión. Te pedimos, Señor, que los toques. Y si, Señor, hay alguien que nos está viendo que no te conoce, Señor, que pueda hacer esta oración. Si hay alguien ahí, puedes hacer esta oración. Señor Jesús,
Me arrepiento, Señor. Reconozco que soy pecador y que necesito salvación. Y me arrepiento de mis pecados. Confieso, Señor, que he vivido mi vida como yo he querido. Y necesito de ti en esta mañana, que me perdones. Te acepto y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y límpiame. Y hazme una nueva criatura. Y ayúdame a vivir para ti. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y límpiame. Hazme esa criatura, esa nueva criatura que solo tú puedes hacer. Te acepto, Señor, y te doy gracias. En fe que recibo tu perdón por tu obra, por lo que tú hiciste. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Y oramos, Señor, por aquellos que están fríos, para que tú, Señor, puedas hacer hervir sus corazones con tu presencia en esta mañana. Que no es tiempo de jugar a ser cristiano. No es tiempo de estar asustados. Es tiempo de estar, Señor, revestidos de tu Espíritu y listos para proclamar tu verdad y listos para irnos contigo, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana. Te pedimos por ese fuego y pasión y avivamiento en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en perspectiva, en humildad. Tú eres el Señor, es tu iglesia. Tú la guías, la diriges. Tú provees, Señor. No queremos nada nuevo. Solamente queremos, Señor, experimentar todo lo que está en tu palabra, que aún no lo hemos experimentado, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, por Roxana. Te pedimos por su salud, que la guardes, Señor, en este tiempo que está en el hospital. Que tú, Señor, toques su cuerpo y la sanes, Señor. Te pedimos por Eberto, Señor, para que tú le des paz y confianza en medio de esta situación. Oramos, Señor, para que nos mantengas con salud y a los que están enfermos los sanes, proveas trabajo a los que no tienen, Señor. Te lo pedimos, Padre. Guárdanos, Señor, y continúa esa obra que has comenzado, Señor. Gracias, te adoramos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí hay algunas peticiones. Ya oramos por doña Roxana, por doña Berta, vamos a orar, y por Mateo, por un primo ahí de Karen. Vamos a orar. Señor Jesús, oramos y sabemos que tú nos escuchas, Señor. Por eso podemos ir confiados a ese trono de gracia para buscar el oportuno socorro, Señor, cuando necesitamos. Nuestros hermanos, Señor, están pidiendo oración por Mateo, Señor. Está pequeñito, Señor, convulsionó hoy. Y oramos, Señor, para que tú trabajes en ese cuerpito, Señor. Sabemos que tú estás guardando su vida, Señor. La tienes tú en tus manos, Señor. Sánale, Señor, y también oramos por su mamá para que tú también la toques, Señor. Y hagas un milagro en su vida, Padre. Solo tú puedes transformar, Señor. Limpiar lo que nadie más puede hacer. Solo tú lo puedes hacer y oramos por ella, Señor. Te pedimos, Señor, por doña Berta, por sus caderas y sus dolores de rodillas, Señor. Alíviale, Señor, para que puedan dejar, Señor, al menos esa molestia. Saber, Señor, que también todo esto es pasajero, Señor. Y tú tienes lo mejor para nosotros preparado. Que su fe no falte, que no desmaye, se mantenga firme, porque el tiempo es corto. Y un día, Señor, en un abrir y cerrar de ojos estaremos en tu presencia. ¡Qué día, Señor! Ayúdanos a anhelarlo.
pero también ayúdanos a sentir compasión por los que no te conocen, para que podamos proclamar tu verdad, Señor. Te lo pedimos. Gracias una vez más. Te oramos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos anuncios rápidamente. Acuérdense, después de que terminamos acá, comienza el estudio con los niños, ya para que usted se conecte en un par de minutos. Este miércoles vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer una reunión Zoom de oración. Entonces vamos a poner ahí toda la información en los diferentes grupos para aquellos que se quieran conectar y para que oremos. No es que vamos a orar los 300, ¿ya? O los 100 o los que se quieran conectar, pero sí para tener un tiempo en oración con algunos ahí orando los unos por los otros. Miércoles a las 7 por Zoom. Ahí los grupos les vamos a poner la información y la invitación para conectarse. Martes tenemos reuniones de servidores 7:30, también por Zoom. ¿Ya? Zoom. Jueves, Eclesiastés, seguimos en capítulo 7. El domingo seguimos con Judas. Y el sábado a las 3:30, Zoom de mujeres. Reunión de mujeres también ahí. Y orar para que esto sea de bendición y aprovechémonos de esto. Aprovechemos esta tecnología y tratemos de apartar ese tiempo, ¿ya? Ese tiempo para conectarnos. Yo sé, a veces usted dice, ¿cómo me gustaría estar con mis hermanos y abrazarlos? Bueno, saque el tiempo. El sábado, 3:30 las mujeres, por Zoom. Los servidores, por Zoom. ¿Ya? Acuérdense, son tiempos importantes en los que estamos viviendo y necesitamos estar animándonos unos a otros y escuchando lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esto. También no se olviden que las formas de ofrendar es a través de la cuenta, siempre ahí está la cuenta, y este es el tiempo. Como decía el famoso dicho del famoso profeta ese, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Ya? Oremos, Señor, te damos gracias por tu provisión. Oramos para que tú continúes proveyendo, Señor. Tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y queremos que nuestras ofrendas, Señor, hacia ti siempre sean como parte de nuestra adoración. No como algo más, sino como algo de lo que realmente somos. Y lo hacemos, Señor, en adoración a ti. Bendice, Señor. Ayúdanos a administrar todo de la mejor manera. Suple y provee para nuestros hermanos, Señor, para las diferentes iglesias. Oramos, Señor, por Warner, oramos por Luis, oramos por Yoshimi, Señor, por Robert, oramos por Sergio López, Señor, por Heriberto, Señor, por nuestros hermanos y pastores en Chile, Señor, en Salvador, en Nicaragua, Señor, en Panamá, para que tú les proveas, Señor, y ellos puedan ver de primera mano tu obra, Señor, esa mano poderosa proveyendo y supliendo. Es tu obra, tú la sostienes. Descansamos en ti. Gracias. Oramos y te pedimos, Señor, tu bendición. Bendice a cada familia aquí. Oramos por nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares. Bendíceles, Señor, en donde ellos están. Y te damos gracias, Señor, porque hasta este día nos has ayudado y nos has sostenido firme. Gracias por los hermanos que nos ayudan para la transmisión. Bendíceles, Señor, y guárdales y manténles sanos, Señor. Y oramos para que también bendiga a su familia, Señor. Te lo pedimos, Señor, y gracias. Y oramos. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No hay nada más que decir. Lo importante es que el Señor puede venir en cualquier momento y debemos estar listos, amando y esperando su venida. Si Dios lo permite, no en esta semana, sino que en la próxima voy a estar haciendo 2 estudios entre semana, hablando de Mateo capítulo 24, durante la próxima semana, probablemente martes y miércoles de la próxima semana, voy a estar haciendo 2 estudios desde la casa, ¿ya? Para hablar acerca de las señales que nos menciona Mateo 24, para que esté atento ahí a la información. Que Dios les bendiga y pronto viene Apocalipsis.
¿ya? En el cielo o aquí, no sabemos. Pero pronto viene. Que Dios les bendiga. Nos vamos. Chao. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.